Entonces, ¿qué ocurre cuando uno quiere calcular su probabilidad de ocurrencia sabiendo que existen varias posibilidades? Porque básicamente es eso, la probabilidad que ocurra una situación en medio de varias situaciones. Entonces, muchas veces esos cálculos de probabilidad no son precisos, tienen su riesgo de error, pero por lo menos te dan una referencia de cuánta es la posibilidad de que ocurra. Correcto, es mejor tener una unidad de medida que nos mida cuánto es la posibilidad de que ocurra un hecho, a nada, a estar totalmente improvisados en una situación. Es ahí que tenemos que la probabilidad, dice, es la posibilidad que existe entre varias posibilidades que un hecho o condición se produzca. Y para eso habíamos ejemplificado con eso, ¿no? El tema de las esferas. Una probabilidad básicamente se entiende como la posibilidad de que un hecho ocurra. Es decir, si yo pongo todas las esferas, en este caso son 7 esferas, 4 rojas, 2 azules y una negra, y una amarilla, perdón, lo incluyo en una bolsa donde no se puede ver a través de la bolsa, entonces tengo 7 posibilidades, o sea, de sacar una esfera. Son 7 en total. Pero si yo quiero calcular cuál es la posibilidad de sacar una esfera amarilla, la posibilidad es menor, porque solo hay una esfera amarilla. Y es así que vamos a calcular, a ver, de la esfera amarilla, no lo calculamos la anterior vez, pero creo que sería prudente calcularlo para tener esas diferencias. Hemos calculado amarillo o azul, pero ahora a ver, solo amarillo. Sería 1 entre 7, ahí está, un 14,29%. Entonces, la posibilidad de sacar la esfera amarilla en el primer intento es de un 14,29. Tenemos 14% de posibilidad y 86% de error. O sea, lo inverso ya sería el error. Y ese es el detalle, ¿no? Si bien ya sabemos el dato de cuánto es la probabilidad, con ese porcentaje de probabilidad es muy riesgoso, es muy poco probable que ocurra. Pero algunos miden en función a ese nivel de riesgo y van por la esfera amarilla. Si esto fuera por una apuesta, tendría su riesgo, ¿no? Tenías riesgo, que no es lo mismo que te digan, y si sacas una esfera roja, ganas. Ahí tu probabilidad es mayor, porque la esfera roja tiene un 57,14%, es decir, es más probable que ocurra. Y una esfera azul un 28,57. Claro, con eso vas generando, ¿no? Vas generando el cálculo de probabilidad, pero en el fondo sigue subjetivo. No nos olvidemos que dentro de los conceptos o los principios que se aplican dentro de la probabilidad, había un principio de subjetividad, ¿no? La subjetividad nos decía, dentro de lo que es la escuela de la subjetividad, nos decía que la probabilidad se interpreta como una medida de la confianza, de la fe, de la intuición que se deriva de juicios subjetivos. Es decir, si yo fuera simplemente objetivo y me baso en los resultados, yo no haría la apuesta de sacar una esfera amarilla, porque es muy baja la probabilidad. Pero si a esta probabilidad le aumento la fe, la intuición que tengo, que hoy me ha ido muy bien, la suerte que tengo, digámoslo así, entre comillas, la subjetividad, me puedo arriesgar a hacerlo, sabiendo que mi probabilidad es baja. Y me puede salir y con eso estar mucho más animado en que mi día es bueno. Pero mucho depende por eso de cómo uno lo quiere interpretar. La estadística tiene mucho de subjetividad en algunos casos,
Y ahí decíamos, por ejemplo, la oración, la fe, la creencia. El ejemplo que poníamos era, por ejemplo, en la escuela subjetiva, una cosa es cómo quieres que te vaya en el examen. Ya, bien. Te va a ir bien en la medida que te hayas preparado. Pero ¿y si no te has preparado? Entonces es poco probable que te vaya bien. Y a veces cruzando los dedos, cerrando los ojos, pidiendo, orando, no siempre te va a ir bien. O sea, entramos al plano subjetivo. Lo objetivo, ¿qué sería? Te va a ir bien en la medida de que estudies, no en la medida de cuánto reces o cuánto creas que te va a ir bien. Entonces, muchas veces tenemos que diferenciar lo subjetivo de lo objetivo. Partiendo de ahí, entonces, la probabilidad es eso, ¿no? La posibilidad de ocurrencia de un determinado hecho ante la posibilidad de varias opciones, varias situaciones. Y eso va aumentando en la medida que se va generando. Ahora, como parte de los trabajos de este tema, voy a ir explicando, aprovechando que he vuelto a tocar ese ejemplo. Vamos a hacer experimentos. Sí, a ver, ¿a qué se refieren los experimentos? Lo que necesitamos es, para el trabajo de exposición, esto va a ser a cuenta del trabajo de exposición, lo que van a realizar es simplemente el experimento de sacar una esfera de una bolsita y calcular la probabilidad, pero tiene que ser por colores. A ver, que se entienda. O sea, tienes que conseguirse una bolsita. De cualquier forma, pero una bolsa. Tienes que conseguirte esferas. Por lo menos que haya 4 colores. Ya las cantidades lo dejamos a cada uno. Por decir 5, 4, 3, 2. Ya. Mejor lo plantearemos de esa manera. Que sea una bolsa, 5 esferas de un color, tú eliges el color, 4 esferas de otro color, 3 esferas de otro color y directamente una esfera de un color. Así va. ¿Se entiende? Aquí es como si sería acá 5 amarillos, 4 azules, 3 negros, un rojo, más o menos así. Esta es la idea. Y haces 3, simplemente 3 cálculos de probabilidad. Nada más. A ver, que se entienda. El primer experimento, vamos a ponerlo así, experimento 1. 1, cálculo de probabilidad. En el experimento 1, consigues una pequeña bolsita, las esferas, el tamaño que quieras, pueden ser incluso canicas, pero tiene que ser de diferentes colores, muy notorio el color. Lo pones a la bolsita y haces que una persona saque una esfera. Tienes 3 intentos. Primer intento, tú das la instrucción. Digamos, ejemplo, ¿no? Sacar una esfera azul. Solo es un ejemplo. Ya.
calculas primero la probabilidad de sacar una esfera azul antes de que alguien saque la canica de la bolsita, y luego le dices que saque en el primer intento. Y veamos si se cumple o no se cumple tu porcentaje. Aquí no importa si se cumple o no. Lo que necesito es que calcules cuál es la probabilidad. Digamos que sale un 35%. Y veamos si se cumple o no se cumple. ¿Se entiende? Entonces, tienes que hacer, como son 3 cálculos, 3 intentos. Ya luego lo vuelve a poner la canica y haces un segundo intento, pero con otro color. Pero con otro color. Y luego un tercer intento, donde haces su cálculo del tercer intento, pero con otro color. O combinado, depende. Pues, ¿cómo tiene que estar hecho? Tiene que estar el experimento filmado. Eso no va a durar más de 1 minuto, yo creo. Porque no es que recién vas a calcular, ya tendrías que tener tu pregunta, digamos, el que va a sacar la esfera no tiene que saber. Pero tú ya sabes tus intentos. En el primero le voy a pedir color azul, en el segundo un color rojo y el tercero amarillo. Vale, ya haces tus cálculos de probabilidades, tus porcentajes en una hojita. Y para el experimento lo único que tienes que hacer es filmar la parte de que a la persona le das la instrucción. A ver, colocas las esferas en la bolsita y le dices, en el primer intento, tenemos que medir la posibilidad, la probabilidad de sacar una esfera azul. Entonces, mete su mano sin mirar los colores, ¿no? Sin ver qué color está sacando, que saque y que muestre simplemente qué color ha sacado. Y ahí la interpretación es simple. Digamos que ha sacado, le hemos pedido azul y ha sacado negro. Entonces dice, la probabilidad de que saque azul era de un 35,29%, pero ha salido una esfera negra. Entonces, ha prevalecido el porcentaje de error en este intento. Listo, nada más. Luego, si quieres, la misma persona saca, o sea, mete la esfera, saca de nuevo, como un sorteo, o otra persona le hace sacar. Pero ese es el experimento. Como dije, no debería durar ya 2 minutos a lo mucho este experimento. Tus cálculos ya tienen que ser, lo único que tienes que hacer es interpretar. ¿Se entiende? ¿Qué hay que hacer aquí? Cada uno lo tiene que hacer, ¿no? Ahora pueden hacerlo entre 2 compañeros, uno hace del que saca la esfera y el otro hace del que interpreta la probabilidad. Vale. No hay ningún problema de eso. Pero es cada uno tiene que presentar su propio video donde está explicando lo que ha ocurrido en esos 3 intentos. ¿Entendido? El experimento 1, para consolidarlo. ¿Hay alguna pregunta ahí? Dice, en 3 Sí. ocasiones tiene que sacar, ¿no? La pelotita de la bolsa. Y tenemos que hacer Sí. cálculo de esos 3. Sí, primero plantea el escenario. Digamos, primero voy a pedir esfera negra. Calculas. O sea, ya tienes que tener este resultado. Segundo, voy a pedir esfera amarilla. Tú ya puedes calcular, porque ya sabes cuál es el escenario. Tú eres el que controla el experimento. Tercero, voy a pedir amarillo o negro. Listo, ahí está. Mis 3 preguntas van a ser el primer intento, por favor. Tiene que sacar una esfera negra. Ya, pero eso no implica que va a haber una sanción, nada. Simplemente le das la instrucción que saque una esfera. Ahora, si no quieres decir una esfera negra, simplemente dices, vamos a hacer un primer intento, introduzca su mano y saque una esfera. Tú ya sabes que estás calculando la probabilidad de que saque negro. Saca, digamos, sale rojo. Listo. ¿Qué es lo único que tienes que decir? Porque lo tienes que interpretar. A ver, estamos en esto. ¿Sí? Ha sacado negro. Digo,
tenía que sacar negro y ha sacado rojo. ¿Qué es lo que voy a decir? Entonces, durante el video diré, en el primer intento se pidió sacar una esfera de color negro. La probabilidad de que ocurra era del 23,53%. Extraída la esfera, se obtiene una esfera roja. Se entiende que la probabilidad de error ha prevalecido sobre la probabilidad de certeza. O si quieres, se entiende que el porcentaje de error era mayor y por ende, por eso no ha salido la esfera negra. ¿Y qué pasa si sale justo la esfera negra? Entonces ahí dirás, en el primer intento se ha pedido sacar una esfera negra. Al extraer la esfera, sale justamente la esfera negra, por ende se ha cumplido la probabilidad de un 23,53%. O sea, son interpretaciones. El orden en el que lo he dicho no es necesariamente ese, pero quiero que interprete el hecho que ha ocurrido con sus palabras. Tienes los datos, sabes cuánto es la probabilidad de error, digo, la probabilidad de certeza, y si quieres saber cuánto es la probabilidad de error, es la diferencia, ¿no? 100% menos 23,53. Claro, obviamente lo opuesto sería el error. Puedes utilizar ese dato también si quieres. Esa es la probabilidad de que ocurra y esta es la probabilidad de que no ocurra. Puedes interpretar con los dos resultados o solo con la probabilidad de que ocurra, es indistinto. Entonces, una vez que haces este, pasas al segundo. Ahora vamos a proceder al segundo intento. Entonces, vuelve a introducir la esfera a la bolsita y ahora vamos a pedir que extraiga otra esfera, pero que sea de color amarillo. Ya, la persona va, extrae, sale azul. Otra vez, interpretación sobre ese hecho. Entonces son 3 interpretaciones que tienes que hacer de los 3 resultados que tú ya tienes que tener calculado. No es que ese rato, a ver, Notito, voy a calcular cuánto tenía que ser su probabilidad. No, no, no. Ya tienes que tener. Mejor si está anotadito en una hoja clarito y lo filmas, ¿no? La probabilidad es esta. A ver, saque y la persona tiene que sacar. Veamos a cuántos le sale la probabilidad de certeza o de error. Ese es el experimento. Como digo, no debería durar más de, para mí, 2 minutos. Esto es rápido. Una persona saca, interpretas y listo. Vuelve a meter la esfera, vuelve a sacar, interpretas tu segundo intento, listo. Vuelve a meter la esfera, vuelve a remover, saca, interpretas el tercer intento, el color que tú has determinado. Y veamos, por ahí toditos no se cumplen, o 2 se cumplen, algunos se cumplen, vamos a ver. Veamos eso. Pues digo, un video no debía durar más de 2 minutos en este experimento 1. ¿Entendido lo que hay que hacer? Ahora, la bolsita, evidentemente, puede decirme, pero yo no tengo una bolsa así de telita. No, no se pidiendo igualito. Puedes utilizar una bolsa negra, por ejemplo. Y las circunferencias pueden ser de plastoforma. Pero tienen que ser del mismo tamaño, eso sí, y diferenciados los colores. Y la bolsita no se tiene que ver el color, no tiene que ser transparente. ¿Correcto? La persona que va a sacar las esferas no tiene que ver, ¿no es cierto? Tampoco le vas a vendar, no tiene que ver los colores. Ahora, si quieres hacerlo con los ojos vendados, genial. Si te acepta eso, para mí, bien. Puede ser, ¿quién puede sacar la esfera? Cualquier persona. Tu papá, tu mamá, tu hermano, hermana, primo, prima, sobrinito, no importa. El que tiene que hacer el cálculo e interpretación eres tú. Entonces, vamos a fortalecer un poco las interpretaciones, porque es ahí donde el cálculo no es difícil, pero las interpretaciones son las que a veces suele uno complicarse. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta?
Sobre el experimento 1 hay algo, tal vez, que podamos ir aclarando. No se olviden que es parte de la exposición. Y no es solamente un experimento. No es esos 2 minutos. Va a ser más. Hay otros experimentos también que vamos a hacer con los otros cálculos. Pero por ahora, en el primer experimento de probabilidad, para aplicar y a su vez entenderlo mejor es esto. ¿Tenemos algo? Dice, ¿el video para cuándo tenemos que presentar? Esto ya sería para el día del repaso. Vamos a, como está programado nuestro examen en abril, la última semana de marzo, entonces va máximo unas 2 semanas. Estamos a 18. A ver, veamos las fechas. Con seguridad, ¿no? 18, 25, para el 1 de abril, básicamente. No recuerdo si es el 1 de abril nuestro examen. Voy a revisar en el pequeño corte que va a haber. Pero va a ser 2 semanas por lo menos de plazo. Aunque repito, no debería de tardar mucho, ¿no? Pero voy a darle más tiempo a esto. ¿Algo más? El experimento quiero que esté claro, porque voy a poner directamente esto. Perdón, ¿se ha cortado? ¿Cómo era? Las esferas pueden ser de cualquier material. El único requisito es que sean uniformes, es decir, que sean del mismo tamaño, para que al tocar uno no utilice el tacto para diferenciarlo, ¿no? Porque si las rojas son más pequeñas, va a ser fácil. Va a meter la mano a las más pequeñas rojas y va a sacar rojo. Entonces, o el más grande es de color negro. No, tiene que ser uniformes, del mismo tamaño. Ahora, si tienes unas canicas, puedes seleccionar, ¿no? Las canicas blancas, canicas rojas. Puede ser una opción, aunque yo he visto en las librerías que venden plastoforma. Lo que puedes hacer es incluso tener otro tipo de iniciativa, ¿no? Y si no lo pongo por color y se pongo por letras, digamos, esto va a ser con letra A, todas van a ser A, igual no se ve. O sea, son blancas, todas blancas, pero estas tienen la letra A, estas tienen la letra B. Entonces tu experimento lo haces, claro, con esferas está bien, solo que diferencias no por el color, sino por el símbolo que tiene. Vale, ¿por qué no? Entonces aquí se trata de creatividad. La cosa es que plantees el escenario donde no haya, ¿cómo se dice? No haya ninguna diferencia entre las esferas, ¿no? Al tacto. Que una sea más pesada que otra, entonces igual se puede diferenciar. Si todas tienen el mismo peso y el mismo tamaño y no puedes ver el color, ahí ya está mucho mejor el cálculo de probabilidad. Ahora alguien dirá, ¿y si no son esferas? ¿Y si tengo dados? Por decir, tengo 6 dados blancos, 4 dados rojos, 4 dados negros, tengo dados de diferentes colores. Vale, son del mismo tamaño, tienen que ser el mismo peso, solo los diferencia el color, solo que su forma es cuadrada. Para mí, no hay ningún lío. No estamos calculando probabilidad de lanzamiento de dados, solo de sacar un determinado objeto. Y si pongo lapiceros, vale también, pero que sean del mismo tamaño, la misma marca, la misma estructura, solo que diferentes colores. ¿Se entiende? ¿Entendido el experimento? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos un primer experimento de probabilidad. Entonces, más que darles ejercicios de cálculo, lo que van a hacer son experimentos propios. No complejos, pero por lo menos nos va a servir para ir entendiendo mejor el cálculo de probabilidad, porque tienes que aplicar todo lo que hemos hecho. A ver, dentro de lo que es los conceptos de probabilidad, entonces habíamos visto justamente eso, el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Decíamos que en la teoría de la probabilidad existe 2 escuelas, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva principalmente se basa en las creencias, en la fe, en la suerte,
en la confianza que uno mismo se tiene, ¿no? Y la objetividad, pues utiliza instrumentos para medir eso. Ya utiliza instrumentos para que se sustente esa probabilidad. ¿Sí? Es más científico, si quiere. Necesita más pruebas. Luego teníamos los principios de probabilidad. Y dentro de los principios de probabilidad mencionábamos que existe el principio de indiferencia. El principio de indiferencia era cuando tienes varias posibilidades y de esas varias posibilidades, no importa cuál salga. La cosa es que cumpla tu expectativa. Y hablamos, por ejemplo, cuando una persona tiene sed o tiene hambre. Es el más claro ejemplo del principio de indiferencia. Por ejemplo, si uno está con mucha sed, bastante sed, le da igual si le invitan agua o un refresco, un jugo. La cosa es que calme su sed. Si una persona está con bastante apetito, o sea, tiene hambre, no ha comido nada en un día y algo más, digamos, o sea, cualquier alimento le es bueno. No, obviamente que cumpla ciertas condiciones, pero cualquier alimento es bueno. O sea, ya sea que te den un pan o un almuerzo, una hamburguesa o una galleta. La cosa es que saciar esa sensación de apetito que uno tiene. Ese es el principio de indiferencia. Ahora, no puedo hacer un experimento con el principio de indiferencia o no puedo exigirles que hagan, como quien dice, un experimento con principio de indiferencia porque el fenómeno se tiene que plantear en un escenario algo extremo, ¿no? Tiene que plantearse una situación de que le dé igual al que interviene en el experimento de si le conviene o no. Y no solo hablando de sed y hambre, podríamos hablar de, por ejemplo, la necesidad de transportarse, o sea, venir de Punata a la ciudad. Entonces uno dice, tengo apuro de ir de Punata a la ciudad, no hay ningún transporte en el momento que necesita, y entonces, cuando es urgente y hay apuro, le va a dar igual que aparezca un micro, un trufi o un taxi. O en último caso, pongamos que no hay transporte. Entonces, que venga alguien en una moto y diga, yo estoy yendo a la ciudad y a la moto, porque está apurado. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero con el principio de indiferencia. Cuando tienes una necesidad o alguna situación que te urge, eh, ante varias probabilidades de cumplir esa urgencia o esa situación, te da igual cuál venga primero o después, no importa. La cosa es cumplir. Y hablando de cumplir, ¿sigue bloqueado el camino al Valle Alto? ¿Alguien me puede, por favor, confirmar eso? No vi las noticias esta mañana. Sí, dice, sigue. En Tarata creo que estaba, ¿no? ¿O en dónde está bloqueado? En Tolata, dice. Ah, ya. Ya, gracias. Me evité un problema por eso. Ok, principio de indiferencia. No podemos hacer un experimento de principio de indiferencia. Principio de frecuencia tampoco. Porque el principio de frecuencia habla de que cuando un fenómeno se repite constantemente, ese fenómeno hace que uno pueda ya hacer predicciones o pueda hacer sus cálculos y anticiparse a ciertos hechos. A ver, poníamos un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos a una pareja, ¿no? A una cita entre dos personas, hombre o mujer en este caso, y una de las partes siempre se atrasa. Entonces siempre le terminas esperando, siempre se atrasa 20, 30 minutos. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa costumbre de llegar tarde o llegar con demora va a hacer que la otra parte se plantee llamarte una hora y venir en otra hora. Claro, es como si dijera, siempre se atrasa 30 minutos en todo, entonces le digo a las 2 y me aparezco a las 2:30. Y así no voy a esperar mucho. En nuestra sociedad, por ejemplo, hay bastante de eso, no solo en el tema de parejas, ¿no? Hablan de
ese paradigma que tenemos de la hora boliviana. Nos dicen la hora boliviana. Les digo, pero bueno, es algo que está muy arraigado dentro de nuestra misma cultura. Quieres cambiarlo y a veces no se puede. Pero bueno, hay eso. Es, por ejemplo, esas situaciones. Esos son principios de frecuencia que están dentro de la probabilidad. Hacer un experimento de esto es difícil. Difícil calcular un experimento con principio de frecuencia, porque tendríamos que evaluar un tiempo, un determinado fenómeno. Entonces, por esa razón no hay experimentos de este concepto. Teníamos, ya, el espacio muestral. El espacio muestral o el muestreo era calcular todas las posibilidades existentes. En algunos casos es más fácil y en otros necesita ciertos cálculos. Acá, por ejemplo, ¿cómo calculo todas las posibilidades? Simplemente contando cuántas esferas son. Acá tengo 6, acá 5, 4, 2. Claro, son 6 amarillas, 5 azules, 4 negras, 2 rojas. Eso me da un total de 17 posibilidades. No hay mucho que calcular ahí, solo es calcular el número de esferas. Pero ese sería mi espacio muestral. Pero ya si incorporamos otros elementos como los dados, ahí ya cambia. Porque ahí tengo que calcular la posibilidad de cada cara de este dado, que en este caso son 36. Entonces, de acá vamos a sacar el experimento 2, ¿no? Pero claro, son 6 caras en el primer dado, 6 caras en el segundo. Entonces, 6 por 6, 36 va a ser nuestro espacio muestral. Quiere decir, 36 posibilidades van a ser. Y aquí hemos planteado las 36 posibilidades. Que salga 1, 1, 1, 2, 1, 3, así sucesivamente, ¿no? 36. Y a partir de ahí calculamos las probabilidades. Entonces aquí va a surgir el experimento 2, pero con dados. Ya 2 dados. No importa si son del mismo color o de diferentes colores. 2 dados. Igual vamos a medir 3 probabilidades acá. Pero ya no con esferas. Ahora con dados. Por ejemplo, puedes plantearte lo que hemos hecho. ¿Qué probabilidad hay? Sí, vamos a plantearlo bien. ¿Qué probabilidad hay al lanzar 2 dados de que salga números impares? Puedes lanzarlo directamente con la mano al suelo o un cubilete también, ¿no? Para lanzar. Primero, planteas la consigna. Entonces dices, se va a medir la probabilidad de lanzar 2 dados y que salgan números impares. La probabilidad de ocurrencia es de 25%. Eso ya lo hemos calculado. No, ya lo hemos calculado. Son 9 posibilidades. No importa cuál salga. 9 posibilidades. Entonces, es un 25%. Proceda. Y la otra persona tiene que agarrar, lanzar. Si sale impar, se cumplió la probabilidad del 25%. Y si no sale un número impar, entonces ahí darás la otra interpretación. De que lanzado los 2 dados, no se cumple la probabilidad no salen números impares, por ende, el 75% que era de incertidumbre ha prevalecido sobre el 25% de certidumbre. Puedes decirlo en palabras más sencillas, claro. El 75% que era el margen de error es el que ha prevalecido, o es el que se ha cumplido. No hemos obtenido los números impares. Vale, ya tienes tu resultado, tienes el lanzamiento y ya está. Planteas un nuevo escenario donde hablas de sacar 9, pues, es del 11,11. Y acá podríamos plantear un escenario diferente. A ver,
Vamos a calcularlo aquí. ¿Qué probabilidad hay de que salga en el primer dado un número impar y el segundo dado par? O sea, he cambiado un poco la premisa porque la probabilidad era muy baja. Quiero que el porcentaje sea alto. O sea, no quiero calcular todos los porcentajes pesimistas, sino quiero que el porcentaje también que salga lo optimista. Con 2 dados, en este caso. Entonces tengo esta premisa. Vamos a calcular la probabilidad de que salga la suma de los 2 dados mayor a 5. ¿Correcto? No igual a 5, mayor a 5. Que los 2 dados sumados sean mayor a 5. Entonces, ¿cuáles descartamos? Va a estar descartado prácticamente. A ver, voy a venir de acá. Todo esto suma 2. Hasta aquí suma 3. 3 y 4. 3 y 4. Aquí da 4. Y también lo que es 5. Claro, todo lo que suma 5 también no va a entrar. Pues acá. Porque dice mayor a 5. Lo que está con rojo no va a ingresar. ¿Cuánto es mis posibilidades favorables? El total de posibilidades son 36. Si lo que está con rojo, hasta lo que está con rojo suma 5. Y a partir de ahí todo lo demás suma más de 5. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo favorables de que salga mayor a 5? Suma 26. Entonces, aquí tengo una alta probabilidad. Eso es lo que quería resaltar. Que dentro de sus 3 opciones que van a plantear, miran una que tenga alta probabilidad de ocurrencia. Y quién sabe, puede ser que salga más de 5 o menos de 5. Pero utilicen otras combinaciones, más de 6, impares, no sé, incluso los que tienen poca probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que los 2 números sean iguales? Pues vale, o sea, eso hay que medirlo. Ustedes definen el parámetro del experimento en las 3 opciones, quién lo va a lanzar, pero siempre enfoquen, o sea, al momento de filmar, no es enfocar de lejos, no, que se vea el resultado, el lanzamiento. No importa si la persona no sale, lo que queremos ver es el suceso, el fenómeno. Y en función a eso, haces tu interpretación. Si ha ocurrido o no ha ocurrido. Si estuviéramos en presencial, estaríamos con nuestros experimentos en el momento, ¿no? Calculando ustedes y planteando premisas. Pero por ahora, entonces, lo que vamos a hacer es filmar. ¿Entendido el experimento 2? Los voy a tomar aquí. Y vamos a poner con 2 dados simplemente, experimento 2 veces. Entonces, no es un solo experimento, se ve. Vamos a hacer experimentos. Cálculo de probabilidad igual. Entonces, aquí no necesitamos una bolsa. Necesitamos 2 dados. Aquí sí no importa el color, porque solo vamos a evaluar resultados. 2 dados, hacer el cálculo de 3 intentos, ¿no? Medida probabilidad de 3 intentos con 2 dados. Entonces ya la consigna, si quieren, el parámetro lo ponen ustedes. El espacio muestral, ya sabemos, con 2 dados son 36 posibilidades. Entonces puedes anotarte una tablita las 36 posibilidades y ver
en función a eso, cuál estás eligiendo, ¿no? Pero eso es. ¿Entendido el experimento 2 que se va a realizar? ¿O hay alguna consulta? Es similar al de las esferas, pero ahora aplicado a dados. ¿No hay consultas? A ver. Ya. Dentro de lo que es el espacio muestral, entonces ya tenemos un experimento 2. Dentro del espacio muestral, habíamos medido también qué ocurre cuando lanzas un dado y una moneda. O sea, una de las opciones tiene 6 posibilidades y la otra tiene solo 2 posibilidades. Entonces, las combinaciones nos dice que va a ser 12, porque 6 caras y 2 caras de la moneda son 12 posibilidades de ocurrencia. También lo hemos medido. También hemos hecho con 2 dados, un dado y 2 monedas, ¿no? Claro, se puede calcular también. El experimento no vamos a hacer con monedas y dados, pero sí con 2 dados ya estamos haciendo. Entonces va, segundo experimento. En el ejemplo que pusimos era calcular, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par y escudo? Entonces aquí decíamos 2, 4 y 6. 3 sobre 12. Se puede calcular igual las probabilidades. Pero solamente este ejemplo nos decía, ¿qué es el espacio muestral? El concepto. El espacio muestral es el número total de posibilidades existentes de que un fenómeno ocurra. ¿Cómo se calcula? Cuentas las posibilidades de la opción 1, la opción 2, lo multiplicas. Nada más. En los dados será lo mismo. En los dados tiene 6 posibilidades y en el otro dado 6. 6 por 6, 36. Entonces es una multiplicación que nos da el número total de probabilidades de posibles situaciones. Entonces, eso era el espacio muestral simplemente, ¿no? El número total de posibles resultados. Vale. Luego habíamos entrado, o lo que tenemos que entrar ahora es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es el cálculo de la ocurrencia de un fenómeno determinado, después de que haya ocurrido otro. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que ocurra el fenómeno A sabiendo que ha ocurrido el fenómeno B? A ver, más simple. ¿Cuál es la probabilidad de resfriarse sabiendo que el día antes estabas bajo la lluvia, mojado? Más o menos eso es la probabilidad condicional. Se emplea en el ámbito de la estadística y esta expresión alude a la probabilidad existente de que suceda un evento A, conociendo además que ocurre otro evento B. ¿Entiendes? Es una consecuencia, si quieres. Es la probabilidad de una consecuencia. Porque para eso tendría que haber un fenómeno previo. Eso es lo que estamos midiendo en este caso. Entonces nos dice, no es necesario que exista una relación temporal o causal entre A y B. O sea, no es obligatorio que A y B estén bien vinculados, obligatoriamente vinculados. O sea, es como decir, vamos a ponerlo así, no es obligatorio esa condición. ¿Qué probabilidad hay que me duela la mano si he tomado decía, no es como si tomas un objeto caliente, desde luego que te va a doler, o te va a arder la mano, o te va a quemar.
Si tomas un objeto con espinas, desde luego que te vas a lastimar más porque las espinas te van a lastimar. O sea, se refiere a eso, ¿no? De que no es necesario que exista una relación temporal o causal. Pueden ser situaciones diferentes. Pues, ¿qué probabilidad hay de que saliendo a la calle me encuentre una moneda? Ahí no hay una relación causal. O sea, no por salir me voy a encontrar dinero. Un grupo de 100 estudiantes. Ya tenemos ese dato. Se va a analizar eso. De los 100 estudiantes, 35 juegan fútbol y básquet. O sea, practican dos deportes. Pero también se sabe que de los 100 estudiantes, 80 juegan solo fútbol. O sea, que los 35 de arriba están dentro de los 80. Probabilidad condicionada, tenemos a los 100 estudiantes. De estos 100 nos dice 35 juegan fútbol y baloncesto. Eso se denominaría evento A y B. Es decir, aquellos que practican dos deportes, fútbol y básquet. Son 35. Pero también tenemos a 80 jóvenes que juegan fútbol, que solo practican el evento B, fútbol. Entonces, para este caso, el evento A sería básquet y el evento B sería fútbol. Lo que no sabemos es cuántos practican solo básquet. Puede ser que se necesite, puede ser que no. Vamos a ver, pero ese dato no nos da. ¿Entendido el escenario? ¿Se entiende lo que estoy planteando en este momento? La situación no es todavía un cálculo. ¿Se entiende la situación que estamos planteando? Sí, lice. Ya. Entonces, no se olviden que que dentro de los 80 jóvenes que juegan fútbol, 35 de ellos además juegan básquet. Nos dice cuál es la probabilidad de que uno de los estudiantes que juega fútbol, o sea, uno de los 80, también juegue básquet. O sea, de los 80, ¿cuál es la probabilidad de que uno de estos 80 que juega fútbol también juegue básquet? No nos está preguntando el número, nos está hablando de la probabilidad, del porcentaje. Pues para calcular esto, tenemos que conocer algunos eventos. Sabemos el evento B, cuántos juegan fútbol, y sabemos el evento A y B, cuántos juegan básquet y fútbol. Con esta información vamos a calcular. Y vamos a aplicar esta fórmula. Tenemos probabilidad de que A ocurra si es que ha ocurrido B. Eso significa esto. Esto es la probabilidad de que ocurra A si es que ha ocurrido B. Ahora esto significa probabilidad de que ocurran ambos. O sea, probabilidad de A y B. Los dos eventos sabemos que A, eso lo vamos a delimitar ahora. Tenemos, entonces, cuando tenemos este símbolo de una U invertida, lo único que está diciendo es probabilidad de que ocurra A y B, o sea, los dos en simultáneo. Que no es lo mismo que cuando está separado por una barra, que nos dice la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. ¿Se puede invertir esto? Claro, puede estar probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido A. Los eventos yo los puedo acomodar. Pero en este caso no necesitamos.
Entonces acá nos pide de probabilidad de que un estudiante que juega fútbol, estoy viendo mis eventos, a ver un segundo. Evento B es, el evento B es fútbol, aquí está al revés, pues me estoy confundiendo. A ver, fútbol, evento B, pues. No está bien. Entonces aquí nos dice la probabilidad de que un estudiante juegue al fútbol y también juegue baloncesto. ¿Correcto? Ok, por eso está en este orden. ¿Cuál es la probabilidad de que juegue básquet sabiendo que juega fútbol? Así se interpretaría la pregunta. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? La probabilidad de calcular cuántos juegan básquet sabiendo que juegan fútbol. Aquí se plantea la probabilidad y aquí la base, lo que ya ha ocurrido. Entonces, nos dice la fórmula, tienes que tener como dato, primero tienes que saber cuántos juegan ambos deportes. Y cuántos juegan solo fútbol. Vale. Una cosa que debo aclarar, siempre, si se fijan aquí, la posibilidad, miren aquí, o sea, la probabilidad de que juegan, el hecho que ocurre en realidad, los que juegan fútbol, el dato que tenemos con certeza, viene como denominador. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que B, sabiendo que ha ocurrido A, ¿cómo sería? Arriba no cambiaría. Sería la probabilidad de que practican ambos deportes. Dividido, tomaría esto, ¿no? Quiero medir A. Entonces, probabilidad de A. O sea, quiere decir, A sabemos que ya ha ocurrido, por ende ese dato lo tenemos que tener. Ahí. Lo que quiero saber es esa probabilidad. O sea, acá es lo mismo. Quiero saber cuántos juegan básquet, sabiendo que ya juegan fútbol. O sea, juegan fútbol. Entonces, ese dato lo tengo que poner denominador. Perfecto. Analizamos los datos. Sabemos que son 35 que juegan básquet y fútbol. De 80 que juegan fútbol. Eso nos da el resultado con decimal, pero necesitamos el porcentaje. Multiplicamos por 100 y nos da 43,75. Entonces, la probabilidad de que un muchacho que juega fútbol y además practique básquet es de 43,75%. ¿Vamos bien ahí? Probabilidad condicionada hacia ambos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Algo que aclarar aquí? Estamos calculando probabilidades de que un hecho ocurra sabiendo que ha ocurrido otro. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner situación. Vean. La probabilidad de que un turista haya visitado el Salar de Uyuni, que va a ser nuestro evento A, es de un 80%.
que haya visitado Copacabana es un evento B, sería un 65%. Y la probabilidad de que haya visitado ambos, tanto el Salar como Copacabana, es de un 50%. ¿Vale? Entonces acá sabemos, probabilidad, evento A, Uyuni. 80% que se expresaría como 0,80. Para nuestra fórmula, ¿no? Necesitamos números naturales, no porcentaje. Entonces el porcentaje dividido entre 100 se vuelve 0,80. El evento B había sido 65% que visite Copacabana. Y la probabilidad de que ha visitado ambos es un 50%. Ya, perfecto. Pero ahora lo que necesitamos saber es cuál es la probabilidad de que visite el Salar de Uyuni después de haber visitado Copacabana. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ir a Uyuni sabiendo que ya ha ido a Copacabana? ¿Se entiende? ¿Se entiende la premisa? Ahora, ¿qué necesito para eso? Saber el porcentaje o la frecuencia de que va a ambos. Y es 0,50. Perfecto, tengo este dato. Necesito saber cuántas veces o cuánto por ciento es la probabilidad de haber ido ya a Copacabana. Entonces decía, este dato que ya ha ocurrido, tienes que tenerlo como información. Probabilidad de B es 0,65. Tenemos, reemplazamos. 0,50 dividido entre 0,65 nos da 0,77. Multiplicado por 100, la probabilidad es de un 76,92%. Ya. Y al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que visite Copacabana si previamente ha visitado el Salar de Uyuni? Ok. Entonces aquí ya cambia. La probabilidad de visitar Uyuni sabiendo que ya ha ido a Copacabana. Ah, no. La posibilidad de ir a Copacabana sabiendo que ha ido a Uyuni. Al revés, perdón. Interpretaciones al revés. Aquí nos dicen, ¿no? Probabilidad de ir a Copacabana sabiendo que ya ha ido a Uyuni, al Salar de Uyuni. Vale. ¿Qué dato necesito? Necesito saber si ha ido a ambos, en qué frecuencia o en qué porcentaje ha ido a ambos. 50%. Si queremos medir la probabilidad de ir a Uyuni, tenemos que conocer con qué frecuencia ha ido a Uyuni. 80%. Vale. Entonces, si reemplazamos para medir la probabilidad de que una persona vaya a Copacabana, sabiendo que ya ha ido al Salar de Uyuni, es 0,50 entre 0,80. Que nos da un 63% o un 62,5% convertido a porcentaje. Esto debe ser un número mayor. Vamos a mostrar los decimales. Ahí está. Acá lo mismo, ¿no? Ese es el dato. ¿Se entiende? Probabilidad condicionada. ¿A qué se refiere? Es medir un fenómeno sabiendo que ha ocurrido previamente otro. Si bien ya es un poco más cálculos, un poco más estructurado, es parte de lo que tenemos que ver. No estamos poniendo ejemplos sencillos.
podríamos, los ejemplos van a venir así, ¿no? Pero podríamos poner otro tipo de ejemplos un poco más complejos, más elaborados, sobre la misma base. Vean esto. Es un ejemplo, pero vale la pena. Digamos, de una población de 100% de pacientes, 100% de pacientes, ocurre una situación interesante. 72% de los pacientes dan positivo al sarampión. Ya, eso va a ser nuestro evento A, 72%, los que han dado positivo al sarampión. 63% de los pacientes han dado positivo a COVID. El evento B había sido la población con COVID, no de esos pacientes, 63%. Y aquí surge un dato interesante. El 80% de los pacientes que tienen sarampión también tienen COVID. Ah, no. Aquí está fallando la redacción. Es con condicionante. 80% de los pacientes que dieron positivo a sarampión, ya, evento A, ya, aquí es lo siguiente. El 80% de los pacientes dieron positivo a sarampión, habiendo tenido COVID, después de tener COVID. Eso es lo que está planteando. Así tiene que ser. Porque es probabilidad de A después de haber tenido B. O sea, son pacientes que se han enfermado con sarampión después de haber pasado el COVID. Ese es ese caso. Por eso está probabilidad de A después de haber ocurrido B. 80%. Veamos, ¿qué se puede hacer con este tipo de información combinada? Si tengo una población que tiene sarampión, una población que tiene COVID, y tengo el dato de que cuánto por ciento de las personas que han tenido sarampión, además han pasado por el COVID. Eso es lo que me dice. Previamente han pasado por COVID. Lo único que vamos a medir acá es cuál es la probabilidad de que te dé COVID después de haber pasado por el sarampión. O sea, lo inverso. Aquí eran los que han agarrado sarampión después de haber tenido COVID. Ahora lo vamos a invertir. Probabilidad de que te dé COVID después de haber tenido sarampión. Es un ejemplo. Simplemente. Veamos. Tenemos algunos datos. Probabilidad de A, 72. Probabilidad de B, 63. Y la probabilidad de A habiendo ocurrido B, 80%. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, ahí está. Probabilidad de A habiendo ocurrido B, probabilidad de A y B, probabilidad de B. Si nos fijamos, tenemos este dato. Ahí está. Es un 80%. Tenemos este dato. Es un 63%. El dato que no tenemos es cuántos tienen sarampión y COVID al mismo tiempo.
O sea que están con los dos. Que han tenido los dos, perdón. Sarampión y COVID. ¿Qué hago si tengo 3 datos, pero uno de ellos es desconocido? Lo que llamamos despeje de fórmula. Ya me decía, ¿cómo es el despeje de fórmula? Sencillo. Por ejemplo, si yo quiero determinar el valor de A, y la fórmula es C B sobre C, si esa es la fórmula, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer despeje de fórmulas. ¿Cómo puedo hacer la fórmula para B? Sencillo. Despejas. Lo que está, la letra C, lo llevas al otro lado. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría A por C es igual a B. ¿Por qué? Porque la letra C que estaba dividiendo acá, lo he llevado al otro lado de igual y va a multiplicar. Por eso está aquí A por C. Y B se ha quedado solo, entonces B sería igual, la conclusión, B es igual a A por C. Esa sería su forma. Y si quiero hallar C, es diferente. Si quieres hallar C, lo único que tienes que hacer es invertir igual. Lo que está multiplicando, lo que está dividiendo el numerador, pasa a dividir al otro lado. Simple. Veamos, ¿cómo sería esta conversión? Aquí lo voy a hacer. Tengo A es igual a B sobre C. Perfecto. Lo voy a pasar C al otro lado. Entonces va a quedar C por A es igual a B. Y ahora lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces va a quedar C es igual a B sobre A. Y esta sería la fórmula despejada. Eso es lo único que estamos haciendo. Despeje de fórmulas. Siempre lo que divide va a multiplicar al otro lado y lo que multiplica en un lado va a dividir al otro. Entonces ahí tengo las fórmulas. Eso es lo que he hecho acá. Tenemos la fórmula original, tenemos 2 datos, pero queremos saber cuál es la probabilidad de que tengan sarampión y COVID. O que hayan tenido sarampión y COVID. Pues lo dejo esto aquí y lo que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Por eso la fórmula quedaría probabilidad de que tengan COVID y sarampión es igual a PB por la probabilidad de que tengan A y B. Solo he despejado la fórmula. Lo mismo que he hecho acá en el ejemplo, solo que aquí con los elementos de la fórmula. ¿Para qué? Es que necesito saber la probabilidad de que hayan tenido sarampión y COVID, porque ese dato no lo tengo. Que tenemos un grupo de pacientes que han dado positivo a sarampión, que representa el 72%. Los que han tenido sarampión va a ser nuestro evento A. Tú defines cuál es el evento, A o B o C, no importa cuántos eventos tengas, pero en este caso, con 2 eventos vamos a trabajar. El evento A es sarampión. Perfecto, 72%. En un evento B tenemos los que han dado positivo a COVID. Evento B, que es un 63% de toda una población de 100% de pacientes. Perfecto. Pero aquí nos da un dato interesante. Un dato que nos da otro porcentaje. Que nos dice 80% de los pacientes que han dado positivo a sarampión, después han dado positivo a COVID. Se nos da ese dato. 80% de los pacientes con sarampión, posteriormente
perdón, el 80% de los pacientes que están con sarampión es porque previamente han tenido COVID. Así sería. Entonces, los que tienen sarampión después de haber tenido COVID. 80%. Correcto. Sobre esa premisa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos una fórmula que hemos aplicado. Probabilidad de A después de haber ocurrido B. O sea, esa fórmula me sirve, pero hay un pequeño detalle. Tengo este dato como dato conocido y en realidad no lo tengo que hallar, sino ya tengo el dato. Y también tenemos este dato. El problema está que el dato que no tengo lo voy a tener que hallar, que es justamente cuál es la probabilidad que hayan tenido sarampión y COVID. Ambos. Que hayan pasado por ambos. Entonces, desde ese punto de vista, tengo que hacer un despeje de fórmula. Y dije, lo que está dividiendo en una fórmula, simplemente pasa al otro lado a multiplicar. Y con eso ya tienes la fórmula desglosada. Por eso está aquí, probabilidad de que tengan sarampión y COVID, probabilidad de A y B, es igual a la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B. Vale. Entonces, esta sería una fórmula despejada. Sí. Para hallar la probabilidad de que hayan tenido sarampión y COVID. A y B. Perfecto. Reemplazamos los datos. No tenemos este dato, pero sí sabemos la probabilidad de los que han tenido COVID, que es el 63%, que aquí para la fórmula sería 0,63. Y también sabemos la probabilidad de aquellas personas que han tenido o que pueden tener sarampión o que han obtenido sarampión, perdón, después de haber tenido COVID, que es un 80%. Con esto podemos hallar cuál es el porcentaje de personas que tienen o que han tenido sarampión y COVID. Ambos, han pasado por ambos. Perfecto. ¿Por qué necesitaba ese dato? Porque lo que me pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que les dé COVID después de haber tenido sarampión? O sea, lo inverso del otro. Porque el otro es que les ha dado sarampión después de haber tenido COVID. Ahora, al revés, ¿cuál es la probabilidad de tener COVID después de haber pasado por sarampión? O sea, probabilidad de B después de haber ocurrido A. Entonces, si quiero determinar este dato, dijimos que el dato o el fenómeno ocurrido tiene que ir a dividir. O sea, tengo que poner aquí probabilidad de A en la fórmula. Y arriba siempre va a estar la probabilidad de que hayan tenido ambos. Como este dato no lo tenía, ahora lo tengo. Es 0,50. Entonces ya tengo este dato. Y la probabilidad de A siempre lo tuve. Probabilidad de que los que han adquirido sarampión, que es 72%, también lo tengo. Entonces, ahora sí puedo hallar mi dato. Probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A es igual a 0,50, el dato que hemos hallado aquí, dividido entre 0,72, que es el dato que nos da el planteo. Eso nos da 0,70. Entonces, un 70% de probabilidad. Como dije, hay unas formas más estructuradas de plantear, pero este es un ejemplo de que esto se puede complicar más. Si aumentas más eventos y más situaciones condicionantes, obviamente se hace más largo. Pero nos va dando la información.
¿Correcto? Por ahora estamos con ejemplos básicos. Los eventos condicionados. Entonces, sobre la base de estos dos ejemplos, hay que plantear otros. Puedes plantearlo con calificaciones, con determinadas situaciones. Probabilidad de haber ido a determinados lugares, ¿no? Entre dos eventos, la combinación. Probabilidad de salir un fin de semana a una kermés o a una, no sé, a un paseo. Se puede ir evaluando probabilidades condicionadas entre dos eventos. Entonces, esto lo que hay que ir planteando ya es cómo plantearía este experimento. ¿Cómo lo haría? ¿Con un viaje? No, no creo. Algo más simple. Y ahí se los dejo para que vayan pensándolo. Y en la siguiente clase comentamos cómo sería el experimento. Pues eso sí lo estamos viendo. Nosotros ya lo habíamos visto, por eso el experimento se plantea directo. Pero acá vayan pensando, porque va a tener ese experimento. De ese tipo, por si acaso. No del que acabamos de ver. Solamente les he mostrado que puede ampliarse más, puede complicarse un poco más. Puede ser más extenso el análisis. Pero empezaremos por la base. Si esto no lo entiendo, peor es lo otro. Entonces, definan dos eventos. Vayan pensando en dos eventos y que ambos eventos se den simultáneamente. No tiene que ser condicionado. ¿Sí? No es un evento o condicionado a que uno ocurra y el otro no ocurra. A ver, quiero poner ejemplos. Estamos hablando en términos de deportes, ¿ya? Uno, y aquí en términos de viajes. Entonces, tiene que haber esa afinidad. No puedes poner un evento 1, salir a bailar, y evento 2, por decir, cocinar. No veo ninguna relación en eso. Por eso los eventos tienen que ser, tienen que tener cierta afinidad. ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, podríamos dar unas ideas de medir algunos eventos. Solo el evento. A ver, ¿qué evento A plantearía? Simple, no se complique. Láncenlo, a ver, va a salir algo. O utilicen materias. A ver, vamos a poner un ejemplo. Probabilidad de aprobación de que te vaya bien en una determinada materia. Vamos a tratar de calcular ese evento, esa probabilidad. No estoy diciendo que va a ser así, pero excluiremos mi materia para el ejemplo. Pongamos. A ver, ¿qué otra materia llevan que más o menos medio complicadita del semestre? No me diga el docente, la materia o su abreviación, digamos. Pediatría. Ya, vamos a poner el ejemplo de pediatría. Entonces, nuestro evento va a ser la probabilidad de que me vaya bien en pediatría, o que nos vaya bien. Vamos así, digamos, es un ejemplo, ¿no? Porcentaje. Hay un 60% de que nos vaya bien en pediatría. O si quieren, al 60% de los estudiantes nos ha ido bien en pediatría. Evento 1. El evento 2 va a ser, ¿qué otra materia? Del evento B, ¿cuál va a ser? Ginecología. Ginecología. Ya.
Entonces, ginecología es un poquito más complicado y apenas hay un 45% que les ha ido bien. Entonces, es un extremo, yo no estoy inventando los porcentajes, por si acaso. No se sientan mal. Pero resulta el evento A ver, esto es lo que no me gusta. Este símbolo. Ahora sí. A ver. Pero hay otros que les ha ido bien en pediatría y ginecología. Les ha ido bien en la materia a un 40%. Perfecto. A un 40% le ha ido bien, tanto en pediatría como en ginecología. El primer evento, entonces, a los que les ha ido bien en pediatría es un 60% de toda la población de estudiantes. El evento B es que a un 45% les ha ido bien en ginecología. Está un poco más difícil. Y en total, en ambas materias les ha ido bien a un 40%. Entonces, pregunto. ¿Cuál es la probabilidad de que me vaya bien en B, que es ginecología, sabiendo que me fue bien en A, que es pediatría? A ver, ¿cómo sería acá? ¿Sería A barra B o B barra A? ¿Cuál quiero medir? ¿Ginecología o pediatría? Quiero saber la probabilidad de ginecología. Ginecología. A ver, sabiendo que me ha ido bien en pediatría. Entonces tengo que medir esto. Ahora, como aquí me ha ido bien en pediatría, entonces tengo que poner la probabilidad de que a los que les fue bien en pediatría. Ah. Dígame, ¿cuánto pongo aquí? Probabilidad de A y B, que me haya ido bien en ambas materias. ¿Cuánto pongo? $0,40. ¿Y en A, cuánto sería? 0,60. Esa es la probabilidad de que me vaya bien en ginecología, sabiendo que me ha ido bien en pediatría. ¿Entendido o no? Todavía. ¿Y cómo sería lo opuesto? Ah, medir lo otro sería lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que me vaya bien en pediatría? Tengo que plantearlo así. En pediatría,
está viendo que me fue bien en ginecología. Ahí mi fórmula ya cambia. Porque eso sería así. Probabilidad de que me vaya bien en pediatría, está viendo que me fue bien en ginecología. ¿Cuánto por ciento es la probabilidad de que me haya ido bien en ambos? 0,40. Y la probabilidad de que ¿a cuánto por ciento le fue bien en ginecología? A un 0,45. Entonces mi probabilidad es alta, ¿no? 88,89% de que me vaya bien en pediatría, sabiendo que me ha ido bien en ginecología. Claro, porque la materia más complicada, la que tiene menos probabilidad, la ha superado. Entonces, pediatría, que en teoría, ¿no?, en porcentaje sería la que tiene mayor índice de aprobados, te va a ir bien. ¿Se entiende el ejemplo? No sé si con eso más o menos está bien. O amerita otro ejemplo más. La propiedad condicionada básicamente gira ahí. Aunque ya no es esferas, dados, ¿no? Sí, ya es un poquito más elaborado. Pero sí, mides la probabilidad de entre dos eventos. Entre dos eventos. Ahora, si hay más eventos, la fórmula se complica un poco más, evidentemente. Pero es eso lo que hay que ver. Probabilidades condicionadas. Entonces, vayan pensando, no tanto así un experimento, sino una situación de la realidad, como acá hemos puesto, solo que los porcentajes me he inventado. Más o menos algo que pueda ser sustentable en su entorno. Puede ser con índice de, no sé, relacionado a su actividad diaria, su estudio. Si es que están asistiendo a presencial, pues el llegar a tiempo, entre dos transportes, o sea, N cosas se puede aplicar eso. Probabilidad de llegar en hora, fuera de hora, probabilidad de cumplir, probabilidad de hacer el experimento que nos ha dado el licenciado. Por ahí, ¿no? Alguien dice de que lo hago o no lo hago. ¿Ah? Hay N cosas que puedes plantear. Lo que quiero que encuentren es la funcionalidad, porque eso es lo primero, que cuando uno enseña solo el ejercicio y fórmulas, se memoriza un momento y adiós. Pero cuando uno le encuentra la funcionalidad, es decir, ¿para qué lo puede utilizar? Ahí ya cambia la cosa. Porque ya les encontró un propósito. Y ya has visto en qué lo puedes utilizar. Y si sabes en qué lo puedes utilizar, pues es mucho más, como dices, mucho más significativo para el conocimiento eso. Cuando sabes en qué lo puedes utilizar. De ahí que quiero que encuentren un ejemplo, como el que hemos planteado. Y en ejemplos, van a buscar en internet también en ejemplos. Pero planteen algo propio, algo más de ustedes. Nada de viene el tren de Chicago y todas esas cosas. No, o sea, eso yo lo voy a encontrar en internet, no quiero copia. Quiero que ustedes lleguen a plantearse como hemos hecho en este momento. Alguna situación sencilla, no se complique. Materias, tal vez alguna actividad que realizan o que otros realizan, no sé. Vayan viéndolo en el entorno, porque vamos a pedir eso. Vamos a ver ahora los eventos independientes. En este caso, los eventos independientes, ya de forma aislada, ¿no? Cada uno de los eventos nos dice, es el estado original de la situación que no cambia cuando ocurre un evento. A ver, es el estado original de la situación que no cambia cuando ocurre un evento. Existen dos maneras de que esto suceda. Los eventos independientes, o sea, los eventos sueltos independientes, ocurren ya sea cuando el proceso que genera el elemento aleatorio no elimina ningún posible resultado,
O 2, cuando el proceso que sí elimina un posible resultado, pero el resultado no es sustituido antes que suceda la segunda acción. A eso se le llama sacar un reemplazo. Como siempre, ¿no? La parte conceptual, pucha, somos muy confusos a ratos. Pero para entender esto hay que ver ejemplos. ¿Qué es un evento independiente? Vamos a verlo así. Los eventos independientes. A ver. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda y un dado salga 6 y escudo? A ver. Vamos a medir el evento de forma independiente. Primero aquí. Analizando solo el dado. A eso se refiere los eventos independientes. Primero con el dado. ¿Cuántas posibilidades tengo de que salga 6? 1, Alice. 1, porque solo hay una cara de 6. Eso se nota aquí. 1 sobre 6. Porque solo hay una opción de 6 posibles. Y ahora en la moneda, ¿cuál es la posibilidad de que salga escudo? 1 igual. 1, porque una de las caras es escudo y la otra es cara. Entonces, 1, pero ya no sobre 6, sino sobre 2. Y multiplicamos. A eso se refiere el análisis de eventos independientes. 1 por 1, 1. 6 por 2, 12. No puedo fraccionar nada más. 1 entre 12, 0,833, que en porcentaje sería 8,33%. Hace tanta cosa para eso. Pues sí, eso es lo que nos dice. Pero a ver, otro ejemplo. Veamos aquí. Con 2 dados. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados, en ambos caiga número par? Allá, si lanzo 2 dados, que en ese lanzamiento, en ambas caras que van a salir, salga un número par. Aquí vemos. Analizamos los eventos independientes. Primero, en el caso del dado 1, ¿cuántas caras tiene un número par? 3. El 2, el 4 y el 6. Entonces, 3 entre 6. Y en el segundo dado va a ser lo mismo. 3 entre 6. 3 por 3, 9. 6 por 6, 36. Dividimos 25%. Esa es la probabilidad. Utilizaremos esto para otros ejercicios. A ver. Y así. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados, en el primero salga mayor a 3 y en el segundo dado un número impar? Ahí está. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cómo plantearía esto? ¿Cuánto pongo aquí? El primer dado salga número mayor a 3. ¿Cuánto pondría? O mejor, salga un número mayor a 2. Así. ¿Cuántas opciones tengo de que salga mayor a 2?
Si son 6 caras, ¿cuántas de esas 6 caras tienen números mayores a 2? 4. 4 sobre 6. Y ahora, y me dice, y en el segundo dado un número impar. ¿Cuántas caras tiene el número impar? Tres, porque es el 1, el 3 y el 5. No hay más. Entonces ahí tendríamos 12 sobre 86. Puedo simplificar y llegar a un mejor resultado, pero directamente si divido, me sale 0.33. A eso se refiere el análisis de eventos independientes. Cuando quieres calcular una probabilidad. Cuando analizas eventos independientes, existe este análisis. Ves tus probabilidades. ¿Correcto? ¿Alguna consulta u otro ejemplo tal vez? Podríamos calcular con 3 dados. A ver, vamos a hacer un tercer ejemplo, pero con 3 dados. Nos olvidamos esto. O sea, ya no tenemos que basarnos en esos cuadros, pero voy a poner aquí un tercer dado. Un dado verde. Ya vamos a evitar estos datos, el detalle, ya hemos puesto los ejemplos. Y directamente, teniendo 3 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 dados, en 2 salga número par y en el tercero salga un número mayor a 5? Mayor a 4. Ahí está. ¿Cómo sería mi cálculo en este caso? A ver. Analicen el evento independiente. Quiere decir, tengo que analizar por cada dado mis posibilidades. ¿Cómo vendría a ser eso? En el primer dado, ¿cuánto sería? ¿Va a ser sobre 6 todos? Sí, porque son dados. Pero aquí, primero, en el dado 1 y 2, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 dados, en 2 de los dados, vamos a tomar los primeros 2 dados, salga número par? ¿Cuántas posibilidades hay de que salga par? En el primer dado. 3, le hice. 3. En el segundo dado, ¿cuántas posibilidades de que salga par? 3. Y en el tercer dado, no es par aquí. Aquí dice que el tercer dado salga un número mayor a 4. O sea, 5 o 6. ¿Cuántos serían? 2. 2. A partir de eso, calculamos. Y es 3 por 3 por 2. 18. 6 por 6 por 6. Un número elevado. 216. ¿Vale? Hay un 8,3% de probabilidad. Eventos independientes. Ese es el análisis por cada uno de los dados. Vamos con el último concepto de probabilidad básica, que son las permutas.
Las permutas se refieren a la acción de organizar a todos los miembros de un conjunto en algún tipo de orden o secuencia. Eso significa que si es que un conjunto ya está ordenado, en el proceso de reorganizar sus elementos se llama permutar. Entonces, cuando tú tienes varios elementos, tienes que ver el total de tus opciones. Es similar a los cálculos que hemos hecho hace un momento, ¿no? ¿Cuántos son tu probabilidad en el espacio muestral? Es similar el cálculo, solo que habla de combinaciones. O sea, digamos, aquí hemos hecho con 2 dados todo el espacio. Acá en las permutas, ¿no? Y si tengo 3 dados o 4 dados, solo quiero saber de 2, ahí ya cambia. Entonces las permutaciones son diferentes. Veamos. Aquí dice, si tenemos 4 colores diferentes, ¿cuántas combinaciones de 2 colores se pueden formar? A ver, tengo 4 opciones. ¿Cuántas combinaciones de 2 puedo haber? Entonces, vean, tengo 4 opciones en total, pero solo quiero saber de 2. ¿Qué es lo que se hace? Siempre tomas el número mayor y luego el siguiente en descenso. A ver, ¿cómo es eso? Si quisiera saber con 4 colores cuántas combinaciones de 3 tienes que hacer, ¿cómo harías? Aquí pondría primero la opción 4, la mayor, le quito esa opción, vendría solo 3, quito la opción de 3 y vendría 2. Y multiplico eso. 4 por 3 por 2. Ah, no es nada más que eso, sí. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 opciones y quiero armar grupos de 3, entonces diría 5, 4 y 3. Siempre tomas los mayores en orden descendente para saber tu total de combinaciones. Es eso, simplemente. A eso se refiere cuando vas a hacer sin repetir. Y si vas a repetir la opción, en toditos pondrías 4, 4 o 5, 5, ¿no? Pues claro, se va a repetir. Nosotros queremos saber sin repetir. Entonces aquí está el ejemplo de los colores, ¿no? Y se aplica una fórmula. Puedes aplicar una fórmula para calcular esos números de eventos, que no es complicada, pero que se puede aplicar a los ejemplos. Entonces la permuta es simplemente calcular tu número de opciones. ¿Correcto? A ver, hagamos una cosa, por favor. Creo que por hoy vamos a quedar acá. Soy un poquito todavía delicado a la garganta. Por esos ratos apago el micrófono. Estoy con una tos un poco molesta. Como una alergia. Por hoy quedaremos acá. Permutaciones, la siguiente clase va a ser solo los ejemplos para terminar el tema y ya vamos a hacer un ejercicio similar al repaso para que vayan practicando. Bueno, y profundizamos los experimentos. Sí, por favor, por hoy entonces quedaríamos acá.